Cuando escuché a mi futura nuera reírse dentro del probador y decir, el viejo ya se murió, la vieja no dura mucho, y el tonto de Roberto me firma todo el sábado, supe que la guerra había comenzado. Me quedé petrificada, con la mano en el picaporte, sintiendo un frío de acero en la espalda, mientras las lágrimas se me secaban de puro coraje. Ella pensó que me había destruido, pero lo que no sabía es que en ese preciso momento yo ya estaba planeando mi espectáculo final. Antes de continuar con esta historia que podría salvar tu patrimonio, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna lección de vida. Lo que vas a escuchar es un caso real sobre la intuición de madre y la justicia familiar. Te recomiendo quedarte hasta el último segundo para descubrir cómo una firma rota vale más que 1000 palabras. Soy Beatriz Garza, tengo 68 años y les hablo desde Monterrey, Nuevo León. Mire, le voy a ser bien sincera. Hacía un calor de los 1000 demonios esa tarde en San Pedro, de esos calores secos de aquí de Monterrey que te resecan hasta el pensamiento. Estábamos a 40 grados a la sombra y yo, en lugar de estar encerrada en el clima como cualquier señora de mi edad y de mi posición, estaba allá afuera, en el jardín, moviendo la pala de madera en el cazo de cobre. Olía a leche quemada, a nuez y a azúcar. Ese olor dulzón de las glorias que se te mete hasta en el alma. Los meseros andaban de un lado a otro acomodando las mesas vestidas de lino blanco, haciendo sonar las copas de cristal fino que parecían campanitas nerviosas. Todo tenía que ser perfecto, o al menos eso decía mi hijo Roberto. Pero yo no podía quedarme quieta nomás firmando cheques, por eso me puse a hacer los dulces. Es una tradición que tengo desde que mi Beto y yo empezamos el negocio de las ferreterías, cuando apenas teníamos para comer, y yo vendía estos mismos dulces en el mercado para completar la renta. Ahora que vivimos en esta casona en la colonia del Valle, la gente piensa que se me olvidó de dónde vengo, pero fíjese que no. El dinero cambia la cama donde duermes, pero no debería cambiar quién eres. Estaba yo en mis pensamientos, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano, cuando escuché el taconazo en el piso de cantera. Era ella, Vanessa, la prometida de mi hijo. Tengo que reconocer que la muchacha es guapa, de esas bellezas de revista, muy producida, siempre impecable, como si nunca sudara. Se acercó a la mesa donde yo estaba acomodando las glorias en unas charolitas de plata y torció la boca. No me saludó con cariño. Nunca lo hace cuando no está mi hijo presente. Me dijo con esa vocecita chillona que tiene que si de verdad pensaba poner esos dulces en la mesa de postres. Me dijo que se veían nacos, que se entonaban con los macarrones franceses que ella había mandado traer de no sé dónde. Que qué iba a pensar la gente de sociedad si veían dulces de leche de cabra en una boda tan elegante. Yo nada más la miré. Sentí esa punzada en el estómago que me da cuando alguien ofende el trabajo honesto. Le contesté tranquila, sin dejar de acomodar mis dulces, que esas glorias pagaron la carrera de Roberto, y que si a ella le daba vergüenza mi historia, pues era su problema, no el mío. Ella rodó los ojos y se dio la media vuelta, haciendo volar su cabello perfecto. Pero no fue eso lo que me dejó la espina clavada en el corazón. Fue lo que vi 5 minutos después. Me fui a la cocina por un vaso de agua y la vi a través del ventanal del despacho. Vanessa estaba ahí, donde guardamos la correspondencia. Pensó que nadie la veía. La vi agarrar los sobres amarillos del banco, los estados de cuenta de la empresa de Roberto. Y mire, una mujer enamorada ve una carta de su novio y sonríe, o se le iluminan los ojos. Pero Vanessa no. Ella miraba esos papeles con una ansiedad que me heló la sangre. Pasaba las hojas rápido, buscando la cifra final, y cuando la encontró, soltó un suspiro que no era de amor, era de alivio, de pura ambición. Se mordió el labio inferior mientras hacía cálculos mentales. Ahí fue cuando lo supe. Dicen que las madres somos exageradas, que somos celosas, pero el instinto nunca se equivoca. Mi Roberto es un hombre bueno, noble, de esos norteños trabajadores que creen que la palabra vale más que un contrato, y por eso mismo es confiado. Él ve en Vanessa a una princesa que necesita protección. Pero yo, esa tarde,
mientras el olor a azúcar quemada seguía flotando en el aire pesado de Nuevo León, yo vi a un ave de rapiña sacando cuentas. Se me quitó el calor de golpe. Sentí un frío feo en la espalda. Faltaban 2 días para la boda. Todo estaba pagado, los invitados confirmados, las flores en camino. Pero mientras veía a mi futura nuera guardar apresuradamente los estados de cuenta en su bolsa Louis Vuitton, al escuchar los pasos de Roberto, me encomendé a la Virgencita de San Juan. Sabía que se venía una tormenta, y no de las que traen lluvia, sino de las que arrasan con todo. Algo no encajaba, y yo no iba a dejar que nadie le viera la cara a mi hijo, por muy elegantes que fueran sus zapatos. Esa noche no pude pegar el ojo, pensando en la mirada de Vanessa sobre los estados de cuenta, y mi mente se fue volando 30 años atrás, a tiempos muy distintos a los de ahora. Me acordé de cuando mi Beto, que en paz descanse, y yo empezamos el negocio. No teníamos estas camionetas del año, ni vivíamos en San Pedro. Teníamos un puestecito de lámina en el mercado de abastos, vendiendo tuercas, tornillos y herramientas, bajo un sol de 40 grados que derretía hasta las ideas. Yo llegaba a la casa con las manos negras de grasa y la espalda deshecha de cargar cajas, pero feliz, porque cada peso que entraba a esa casa tenía nuestro sudor impregnado. Esa ferretería no se levantó con suerte, se levantó con puro lomo y sacrificio, dejando la vida en el mostrador para que a nuestro hijo nunca le faltara nada. Y ahí es donde creo que fallamos, porque Roberto salió igual de noble que su padre, trabajador como ninguno, pero le faltó esa malicia que te da la calle, esa que te enseña a distinguir quién se acerca por cariño y quién por interés. Durante semanas traté de abrirle los ojos, le insistí, casi le rogué que revisara bien el régimen matrimonial. Le dije que lo más sano para los dos y para proteger el patrimonio que su padre le dejó era casarse por bienes separados. Pero Roberto se me puso bravo, como nunca. Me dijo que yo era una desconfiada, que Vanessa se sentía ofendida porque yo pensaba que ella iba por su dinero, y que ella le había dicho que el verdadero amor lo comparte todo, que eso de los bienes separados era para gente que ya estaba pensando en el divorcio. La muchacha era astuta, de eso no cabía duda. La vi varias veces presionando a mi hijo con los papeles del registro civil, urgiéndolo a firmar las capitulaciones antes de la ceremonia religiosa, aprovechando cada momento en que él llegaba cansado del trabajo para ponerle la pluma en la mano, diciéndole que eran simples trámites burocráticos, que no hacía falta leer tanta letra chiquita si ya se amaban. Y mi hijo, mi pobre muchacho enamorado, asentía como hipnotizado, dispuesto a entregarle las llaves del reino sin hacer una sola pregunta. Pero la verdad siempre sale a la luz, y a veces Dios te pone en el lugar correcto en el momento más doloroso. Fue hace apenas 2 días. Estábamos en una boutique exclusiva en Calzada del Valle para la última prueba de su vestido de novia. Un vestido carísimo, por cierto, que pagó Roberto sin chistar. Mientras ella se probaba el velo, yo sentí la necesidad de ir al baño. Estaba al fondo, pasando los vestidores. No hice ruido al caminar. Ya sabe que una se acostumbra a andar despacio. Y entonces escuché su voz. No era la voz dulce y chillona que usaba con mi hijo. Era una voz seca, burlona, y estaba hablando por celular dentro del probador. Me detuve en seco cuando escuché mi nombre, o más bien, cómo se refería a mí. Sentí un frío helado recorrerme la espalda cuando la escuché decirle a alguien que aguantara, llamándolo mi amor. Dijo con una claridad que me partió el alma que el viejo ya se había muerto, refiriéndose a mi esposo, y que la vieja, o sea yo, no iba a durar mucho porque ya estaba grande y cansada. Pero lo peor fue cuando se rió y aseguró que el tonto de Roberto le firmaría todo el sábado, que ya lo tenía comiendo de su mano. Dijo textualmente que en cuanto firmara la sociedad conyugal, se quedarían con la empresa, sacarían lo que pudieran y se largarían lejos. Me quedé petrificada, con la mano en el picaporte del baño, sintiendo cómo se me caía el mundo a pedazos. No era solo la traición, era la confirmación de que todo lo que mi esposo y yo construimos con tanto sacrificio estaba a punto de ser robado por una mujer que no tenía ni una pizca de decencia.
En ese momento, las lágrimas se me secaron de puro coraje. Entendí que ya no se trataba de una boda, sino de un atraco, y que la única que podía detenerlo era yo. Salí de esa boutique temblando. Sentía que las piernas se me hacían de trapo y que el aire acondicionado de la tienda no era suficiente para el calor que me subía por el cuello. No sé ni cómo llegué al estacionamiento, pero en cuanto cerré la puerta de mi camioneta, sentí que se me bajaba la presión de golpe. Tuve que recargar la frente en el volante y respirar hondo, porque el corazón se me quería salir del pecho, latiendo desbocado como si quisiera escapar de la verdad que acababa de escuchar. Pero fíjese bien en lo que le digo. No estaba llorando de tristeza, para nada. Lo que sentía era una rabia que me quemaba por dentro, un coraje de esos que te amargan la boca como bilis. No era nada más que le estuviera viendo la cara de tonto a mi hijo, que ya es bastante grave. Era la burla, el descaro de escupir sobre 30 años de partirnos el lomo bajo el sol. Pensar que esa muchacha, que en su vida había agarrado una pala o cargado una caja de herramientas, se quería quedar con la mitad de todo lo que mi viejo y yo construimos centavo a centavo, me hizo hervir la sangre. Me imaginé a mi difunto esposo cargando los bultos en el mercado, sudando la gota gorda, para que ahora una revista viniera a decir que iba a sacar lo que pudiera para largarse. Me agarré del volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, y ahí sola en el coche empecé a rezar un Ave María. No tanto por devoción en ese momento, sino por pura necesidad de no infartarme ahí mismo. Repetía las palabras mecánicamente, tratando de que el aire me entrara a los pulmones y de calmar el temblor de mis manos. Sabía que si regresaba a la tienda a armarle un escándalo a gritos, ella iba a voltear las cosas. Iba a llorar, iba a decirle a Roberto que yo estaba loca, que eran celos de suegra vieja y amargada, y mi hijo, tan bueno y tan ciego de amor, le iba a creer a ella. No, esto no se arreglaba con sombrerazos. Esto se tenía que arreglar con cabeza fría, como se arreglan los negocios difíciles. Así que me sequé las lágrimas de rabia, saqué el celular y le marqué a Ramiro. Ramiro es un viejo amigo de la familia, un investigador privado de esos de la vieja escuela en los que puedes confiar hasta la vida. Le conté exactamente lo que había escuchado, sin adornos, y le di los detalles que pude pescar de la conversación. Le pedí que me averiguara quién era el tipo del teléfono, es el que ella llamaba mi amor. Ramiro no tardó ni 3 horas en devolverme la llamada con nombre y apellido. Resultó ser el exnovio de la secundaria de Vanessa, ese mismo del que ella hablaba pestes frente a Roberto, diciendo que era un muerto de hambre y que no tenía futuro. Pues resulta que el pobre era el cómplice, el verdadero dueño de sus afectos, con el que planeaba gastarse nuestro dinero. Con esa información en la mano y la sangre un poco más fría, hice la llamada más importante, la que definiría el futuro de mi familia. Le marqué al licenciado Cantú, nuestro abogado de toda la vida y compadre de mi esposo. Necesitaba estar segura, necesitaba que me lo dijera, con la ley en la mano y sin rodeos. Le pregunté qué pasaba exactamente si Roberto firmaba el acta de matrimonio por sociedad conyugal al día siguiente, tal como Vanessa estaba presionando. El licenciado fue claro y directo, como buen norteño. Me dijo que si firmaban mancomunados, en el momento que el juez estampara el sello, ella se hacía dueña automática del 50% de las ganancias y las acciones de Roberto en la ferretería. Así de fácil, sin haber puesto un solo peso, ella tendría derecho a la mitad del imperio que nos costó una vida levantar. Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte de la Sierra Madre a través del parabrisas. Sentí una calma extraña, de esas peligrosas que llegan antes de la tormenta. Podría haber corrido a decirle a Roberto en ese instante. Podría haber cancelado todo con una llamada. Pero no. Ella quería humillar a mi familia. Quería burlarse de nuestro trabajo y de la memoria de mi esposo, pensando que éramos unos ignorantes con suerte. Pues no se lo iba a permitir. Si Vanessa quería una boda de lujo, una boda inolvidable de la que hablara todo San Pedro, yo se la iba a dar. Decidí ahí mismo que no iba a cancelar nada todavía. Iba a dejar que se vistiera de blanco, que caminara al altar sintiéndose ganadora, y justo ahí, delante de todos sus invitados de sociedad,
Yo iba a dar el espectáculo de su vida. Llegó el momento, ese sábado en la tarde, que Vanessa había marcado en el calendario como el día de su victoria. El jardín de mi casa en San Pedro estaba a reventar, lleno de gente perfumada, señoras de copete alto y empresarios que saludaban a Roberto con palmadas en la espalda, sin saber que estaban presenciando un robo en despoblado. El juez del registro civil, un señor muy serio y de bigote recortado, ya tenía el acta extendida sobre la mesa vestida de encaje. Esa misma acta que Vanessa miraba con un hambre que no podía disimular, como si fuera un cheque al portador y no un compromiso de vida. Hacía calor, pero yo sentía un frío de acero en las venas. Cuando el juez se acomodó los lentes y preguntó con esa voz monótona de trámite si existía algún impedimento legal o moral para celebrar el matrimonio, se hizo ese silencio respetuoso que siempre se hace, donde nadie espera que pase nada. Pero pasó. Me levanté de mi silla en primera fila. Las patas de la silla rechinaron contra la cantera y todos voltearon a verme. Vanessa me lanzó una mirada fulminante, seguramente pensando que iba a salir con alguna de mis naquerías de señora anticuada. Pero yo no bajé la vista. Me dirigí a mi hijo, que me miraba desconcertado, y le dije con la voz más firme que he tenido en años que, antes de que estampara su firma en ese papel, tenía que entregarle un regalo de bodas adelantado a la novia, uno que no podía esperar. Hice una seña discreta hacia la entrada de servicio, esa por donde entran los proveedores, y entonces apareció mi inversión. Ahí venía caminando el tal mi amor, el exnovio, el amante. No se imagina lo que me costó traerlo, pagarle el vuelo y convencerlo con un cheque de que su lealtad a Vanessa valía menos que su futuro económico. Pero como decía mi esposo, lo barato sale caro y hay que invertir para ganar. Cuando Vanessa lo vio, se puso tan blanca como su vestido de diseñador. Se le desencajó la cara de una manera que ni todo el maquillaje del mundo podía ocultar. Empezó a negar con la cabeza, murmurando cosas que nadie entendía, pero el golpe final no era el muchacho, era su propia voz. Le hice un gesto al DJ, al que también ya tenía leccionado, y de pronto, por esas bocinas carísimas que se escuchaban hasta la colonia de al lado, dejó de sonar la música clásica y retumbó la grabación de la llamada. Se escuchó clarito, sin estática, la voz de Vanessa burlándose de nosotros. Todos los invitados, esos que ella tanto quería impresionar, escucharon cómo me llamaba, vieja que no dura mucho, y cómo se reía, diciendo que Roberto era un tonto, que le firmaría todo, para luego largarse con el dinero. Fue un momento espantoso y glorioso al mismo tiempo, ver cómo se le caía la máscara de niña buena frente a toda la sociedad regia. No tuvo precio. Vanessa intentó correr hacia la mesa de sonido, gritando que era mentira, que era un montaje, tratando de arrebatar el micrófono, pero yo me planté frente a ella. Ya no era la suegra callada que aguantaba desprecios por amor a su hijo. La miré a los ojos, esos ojos que ahora estaban llenos de pánico, y le solté la verdad que tenía atorada en el pecho. Le dije que en esa casa y en esa familia el dinero se ganaba trabajando, partiéndose el lomo desde abajo, no en la cama engañando a gente buena. Le ordené que se largara de mi casa y de nuestras vidas. Ella, desesperada, volteó a ver a su amante buscando apoyo, quizás pensando que seguirían con la farsa, pero el muchacho, cobarde al fin, bajó la cabeza y confirmó que todo era cierto, que el plan era dejar a Roberto en la calle. En ese instante volteé a ver a mi hijo. Estaba pálido, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de amor, eran de una decepción profunda que te hace madurar de golpe. Roberto miró el acta matrimonial, ese papel que estaba a segundos de condenarlo a la ruina, y con una dignidad que me recordó tanto a su padre, lo tomó entre sus manos. No dijo una sola palabra, no hacía falta. Rompió el papel en 2, luego en 4, y dejó caer los pedazos al suelo, justo a los pies de Vanessa, cerrando para siempre la puerta a la traición. Fue cuestión de minutos para que el jardín se vaciara. Parecía que los invitados tenían prisa por salir de ahí,
antes de que se les pegara la mala suerte, o quizás simplemente querían correr a contar el chisme mientras estaba caliente. Se fueron murmurando, dejando atrás las mesas de lujo y un banquete de cabrito que se quedó enfriándose en las charolas de plata, desperdiciado igual que las ilusiones de mi hijo. Ver toda esa comida intacta, todo ese gasto tirado a la basura, me dolió por la costumbre del ahorro, pero luego pensé que era un precio barato por recuperar nuestra libertad. Me quedé ahí parada en medio del desastre, viendo cómo los meseros empezaron a recoger las copas con un silencio incómodo. Roberto estaba sentado en la orilla de la fuente de cantera, con la cabeza entre las manos y el saco tirado en el pasto. Se veía tan chiquito, tan derrotado, que por un momento dejó de ser el ingeniero exitoso y volvió a ser mi huerco, ese niño que se raspaba las rodillas y corría mis faldas buscando consuelo. Me acerqué despacio, sacando de mi bolsa la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que siempre cargo conmigo, y le di un beso rápido a la estampa, agradeciéndole que me dio la fuerza para no doblar las manos cuando más importaba. Me senté a su lado y le serví un tequila doble en uno de los vasos que habían dejado olvidados. Roberto alzó la cara. Tenía los ojos rojos y la voz quebrada cuando me pidió perdón. Me dijo que había sido un estúpido, que cómo no se dio cuenta antes. En ese momento, cualquier otra persona hubiera aprovechado para decir la frase que a todas las madres nos encanta: te lo dije. Pero no. Verlo así, con el corazón roto, me quitó las ganas de regañarlo. Le sobé la espalda como cuando tenía fiebre y le dije con cariño, pero muy a mi estilo, que sí, que se la había bañado creyendo en una mujer que no valía ni un centavo, pero que los errores de dinero se arreglan trabajando y los de amor se curan con el tiempo. Lo importante era que no había firmado. Ese papel roto en el suelo era la diferencia entre seguir siendo dueños de nuestro destino o haber perdido el esfuerzo de su padre en un par de firmas mancomunadas. Le dije que se levantara, que ya no teníamos nada que hacer allá afuera, rodeados de flores muertas y pretensiones ajenas. Entramos a la casa, a la cocina de verdad, esa donde huele a hogar y no a banquete contratado. Mientras él se aflojaba la corbata, yo saqué el sartén viejo, ese que no se peda, y me puse a hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Eché la carne seca al comal, partí tomate, cebolla y chile, y le preparé un machacado con huevo, bien norteño, con sus tortillas de harina recién hechas. Ahí, sentados en la barra de granito, comiendo en silencio, sentí que por fin podía respirar tranquila. No había música de orquesta ni vajilla de porcelana, solo el ruido de los cubiertos y el suspiro de alivio de mi hijo. Roberto le dio el primer bocado y vi cómo se le relajaban los hombros. Me miró y sin decir palabra, entendí que ya había aprendido la lección. El patrimonio de la familia, ese que se construyó con tanto sudor bajo el sol del mercado, estaba a salvo. Nadie nos lo iba a quitar. Esa noche perdimos una nuera y mucho dinero en una fiesta que no fue, pero recuperé a mi hijo. Y como dicen aquí en el norte, más vale una vez colorado de vergüenza que 100 descolorido de hambre. Mi instinto no falló, y mientras Dios me preste vida, a esta familia no me la vuelve a tocar nadie. Han pasado ya 6 meses desde aquel sábado en el jardín. Roberto tardó en sanar su corazón, pero hoy está más enfocado que nunca en nuestras ferreterías. Ya no es aquel muchacho ingenuo. Esa tarde aprendió a revisar cada papel y cada intención con la malicia que le faltaba. Seguimos viviendo tranquilos aquí en San Pedro, disfrutando lo que mi esposo y yo construimos, sin intrusos que busquen atajos. Recuerden siempre, el patrimonio que se levanta con una vida de sudor se debe defender con un minuto de coraje. Mi consejo es directo, como buena norteña. Protejan su legado legalmente antes de dar el sí. El amor verdadero no le teme a las cuentas claras ni a los bienes separados. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han sentido ese instinto que les advierte de una traición antes de que ocurra? Los leo en los comentarios. Beatriz Garza, 68